Bienvenidos, queridos amigos, a este momento especial de estudio de la Biblia. Nos corresponde ahora el estudio del libro de Efesios, el capítulo 5. El tema es anden como sabios. Qué importante pensar de qué manera nosotros podemos andar como sabios. Todos nosotros quisiéramos tomar decisiones sabias, tener acciones sabias, en otras palabras, andar como sabios. Y creo que muchas personas se esfuerzan para hacer las cosas de manera sabia. Sin embargo, no siempre hacemos las decisiones correctas. Por eso en esta oportunidad vamos a ver la manera como el cristiano y la persona puede andar como sabio, como sabia. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos estudiando las lecciones de la escuela sabática. Esta vez nos corresponde la lección número 9. Usamos este material guía de estudio de la escuela sabática que lo pueden encontrar ustedes en ediciones Nuevo Tiempo. Está con nosotros acá un amigo, está Franklin Garnica. Querido Franklin, bienvenido a estudiar la Biblia en esta oportunidad. Muchas gracias, pastor, por la invitación y bueno, ahí siempre dispuesto para compartir el mensaje de la lección de esta semana. Bien, está también con nosotros Juan Carlos Castillo, es pastor también de la Iglesia Adventista. Juan Carlos, luego de tu saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Muchas gracias, agradecer a Dios y por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra y compartir la sabiduría de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bondadoso Padre, que estás en la altura de los cielos, te damos gracias por la vida, la salud que tú nos das. Y queremos pedirte en esta hora tu sabiduría para encontrar en tu palabra aquello que nos ayuda a crecer y a amarte, querido Padre. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anden como sabios es la recomendación de Dios a través del apóstol Pablo y ese es el título de la lección que tenemos para esta semana. Basado en el capítulo 5, son 20 versículos. Vamos a empezar entonces leyendo los primeros versículos, Franklin. Así es, vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, donde encontramos un aspecto importante que es necesario poder analizar. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay algo importante que podemos encontrar aquí en esta lección, es que debemos de caminar, como menciona acá, ¿no? en amor, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué es amor, ¿no? ¿Qué es amor? ¿Cuál es la invitación de Cristo para nosotros en esta palabra? Bueno, entendiendo un poco la lección, el amor es la manifestación de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Ahí colocando como base el santuario, ¿no? El santuario, cómo se llevaban, el sistema de sacrificios y toda aquella cuestión. Entonces, cuando Pablo menciona andad en amor, ¿no? Así como Cristo nos amó, entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Imitar a Jesús en aquel amor abnegado que Él tuvo con cada uno de nosotros. Entonces, andar con sabiduría significa más que solamente tratar de razonar para tomar decisiones oportunas, basarnos en lo que está escrito en su palabra, en el ejemplo de Jesús. Al principio habla del ejemplo de Jesús y luego habla del amor y, como decías, la evidencia del amor, una prueba del amor es justamente lo que Jesús hizo ofreciéndose como sacrificio. Entonces, en este primer punto podemos enfatizar la importancia de que la sabiduría divina, la sabiduría que nosotros queremos lograr y conseguir, está basada en la palabra de Dios. Está ayudándonos a entender de qué manera nosotros podemos actuar guiado en la palabra de Dios y no en nuestras propias convicciones personales. Yo creo que lo importante aquí, pastor, es el amor, ¿no? Porque el texto dice anden en el amor. Y entonces, ahora, ¿cómo yo voy a andar en ese amor? Voy a andar
imitando a Cristo. No hay otra solución. O sea, si yo quiero andar sabiamente, tengo que andar mirando, imitando a Cristo, a Dios, y de esa manera yo voy a poder acercarme a Él y a los demás. Bueno, luego Pablo va a hablar de qué cosas no combinan con la sabiduría, con el andar en luz, con el andar en amor justamente, y una recomendación o diríamos, un llamado a andar en la luz. Versículos siguientes, Juan Carlos, ¿puedes por favor compartir con nosotros? Bueno, los siguientes versículos nos hablan, especialmente el verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿a qué de pronto viene esta parte de que nosotros como cristianos podemos ser engañados? Podemos ser engañados. Y especialmente el apóstol apunta en esta sección a la ética sexual, a la ética moral y al libertinaje que en ese tiempo se había introducido, se había propagado, no solamente por los paganos, sino que ya algunos cristianos estaban yendo para ese lado, ¿no? Entonces es aquí donde Pablo les llama y les dice: no caminen, no sean engañados, ojo, no sean engañados por palabras vanas, pero también les muestra algo importante, la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios es aquella, la ira de Dios es la respuesta justa de Dios, de un Dios justo, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Es que tenemos que recordar que cuando Dios advierte, no lo hace por nuestro mal, lo hace para que nosotros podamos mejorar, como un acto de gracia, ¿no? Como un acto de gracia. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos andar en la luz, ¿no? Debemos andar en la luz. Ahí Pablo introduce esos dos elementos, ¿no? Tinieblas y luz. Sí, es interesante ver cómo Pablo está muy preocupado por la condición social de ese tiempo, y vemos que muchas personas, ¿no?, en aquel tiempo, los paganos, lo menciona el folleto, deshonraban, dice, a Dios, ¿no?, con sus acciones, ¿no? Pero Dios nos hace un llamado a nosotros, que nosotros debemos de honrar con nuestras acciones a Dios, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Por amor, no por miedo a la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios no es una acción de una persona enojada, ¿no?, que en un momento de enojo actúa sin piedad, ¿no? La ira de Dios, como mencionaba nuestro pastor, es la justicia divina, ¿no? Entonces Pablo hace un llamado, ¿no?, a las personas a que puedan ser una luz, ser obedientes, honrar a Dios, ser una ofrenda, ¿no?, una ofrenda grata a Dios. Versículo 5:8 dice, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Creo que este mensaje se aplica a todas las personas, cristianos del siglo XXI, que tuvieron una vida sin Jesús, y en el momento cuando conocen a Jesús, ellos reciben la luz y ahora deben andar en armonía a esa luz. Ahora, hay dos partes que por lo menos yo he subrayado en estos textos bíblicos. El verso 8, donde nos dice: anden como hijos de luz, ¿no? Y en el verso 10, donde dice: busquen agradar a Dios. Entonces, al andar como hijos de luz, nosotros vamos a agradar a Dios. Esto quiere decir, vamos a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, en contraste, como todo este capítulo, en contraste, Pablo hace una comparación en lo que hacen los paganos y lo que deben hacer los cristianos. Y aquí nos llama a la reflexión: anden como hijos de luz y busquen agradar a Dios, no al hombre. Entonces ahí andar con sabiduría significa imitar a Jesús, significa actuar con amor, significa dejar las obras de las tinieblas, andar como hijos de luz, agradando a Dios en las cosas que Él nos dice en su palabra. Ahora, tal vez, pastor, aquí puede entrar el texto, el capítulo
5, versos 15 al 17, donde el 17 nos habla de sabios, de andar como sabios, Sensatos. prudentes, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. El verso 17 nos menciona lo contrario, no ser necios, no ser insensatos, ¿no? Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sabios, hagamos la voluntad de Dios. Entonces ahí entra esta palabrita andar. Entonces nosotros caminamos y el creyente debe mirar por dónde va, no por dónde va. Normalmente cuando yo conduzco la movilidad, no solamente miro a los primeros metros delante. A veces cuando voy en carretera yo miro más allá, voy mirando los que cerca y lo que está más allá, ¿no? Entonces de esa manera yo conduzco. Entonces más o menos cuando Pablo habla de esto del andar, yo estaba asimilando. Entonces es bueno mirar un poquito más adelante y no solamente en ese momento, ¿no? Y es importante inclusive ver, ¿no?, que ese verbo andar implica avanzar también. No es solamente ir hasta determinado lugar, sino una acción continua. Tal vez aquí podemos comparar. A veces creemos como cristianos, la persona que se bautiza como discipulador, creo que se bautiza y ahí terminó mi trabajo. Y no, usted bien lo ha dicho, es andar. Tengo que seguir cuidando de esa persona. O a veces la persona se bautiza, el discipulado se bautiza, el interesado, y piensa que ya terminó ahí. Pero aquí Pablo nos dice, vamos más adelante, hay que andar, hay que seguir. Pastor, y acá hay algo importante, el versículo 16 nos hace la reflexión de que aprovechemos bien el tiempo, ¿no? Es un aspecto muy importante. Hace una relación ahí como cuando hay una ganga, ¿no? O sea, Vamos a volver enseguida con eso porque es un espacio un poquito más amplio. Estamos en este momento de pequeña pausa y vamos a tomar el tiempito para hablar de esto. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, ya se introdujo en el bloque anterior acerca de aprovechar el tiempo, versículo 16. Franklin, nos estabas hablando de eso. Hay expresiones inclusive griegas que tienen un énfasis especial en relación a esto. ¿Qué significa este versículo? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, hay un verbo, ¿no? Una palabra griega que es hexagorazo, ¿no? Que significa aprovechar el tiempo, ¿no? Y el versículo 16 del capítulo 5 hace mención, ¿no?, a esta palabra que dice aprovecha el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Está relacionado al tema de comercio, menciona la lección, cuando hay una buena oferta, ¿no?, un buen precio, ¿no?, algo que está siendo bien ofertado. Entonces es una ganga. En otras palabras, el versículo 16 nos está diciendo aprovechen bien el tiempo, porque es algo importante que quizás otros no lo están tomando el valor que corresponde. Pero ¿qué tiempo? Aprovechar el tiempo a ser hijos de luz, ¿no? Caminar siguiendo siempre el ejemplo de Jesús en todo momento. Es importante inclusive notar que esta palabra tiempo no es el cronos, que es el tiempo de horas, sino que está refiriéndose al kairos, al tiempo de la venida de Jesús. Así que está muy relacionado a aprovechar las oportunidades que tenemos nosotros para ser luz, para caminar con sabiduría, por supuesto esa sabiduría que procede de Dios. Y aprovechar, porque esto es lo que refleja una ganga. Es cuando nosotros tenemos una ganga, es un momento donde bajan los precios de ciertos productos y es ahí donde nosotros buscamos, ¿no es verdad? O sea, nosotros como humanos estamos prestos a aprovechar esos descuentos, esas gangas que se presentan pocas veces. Y entonces, de la misma manera, nosotros debemos aprovechar el hecho de que el Evangelio de salvación haya llegado a nuestras vidas, ¿no? Y debemos aprovechar eso y debemos retenerlo también. Y hay un llamado
que Pablo hace allí, ¿no? Bueno, usando un texto del Antiguo Testamento, versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese llamado a despertar, ¿qué significa? Bueno, en principio, Pablo en esta parte, vamos a decir, del verso 11 al verso 15, nos está hablando de dos reflexiones. Nos hace reflexionar primero. Número uno es vivir un estilo de vida que honre a Dios, ¿no? Que honre a Dios. Por eso ahí dice hijos de luz, el verso, si no me equivoco, es el verso 13, ¿no? Hijos de luz, ¿no? Ahora, estos hijos de luz deben alumbrar a otros. Esto es importante, porque donde hay luz, no hay oscuridad. Así que este es el hecho en el cual nos muestra, pero a mí me llama la atención aquí en el verso 14, donde dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros conocemos, o sea, esta es una estrategia, yo diría es una estrategia de que nosotros debemos mostrar la luz para que nosotros andemos en el camino. Para andar en sabiduría con amor necesitamos ahora esto, despertarnos, ya no dormir. Porque puede ser que yo haya aceptado a Cristo, sea un cristiano, pero tal vez ahora estoy andando por otros caminos, no estoy andando con sabiduría. Y entonces aquí nuevamente Jesús en su misericordia, Dios en su misericordia, nos está haciendo un llamado poderoso a cada creyente a despertar, porque tenemos un papel misionero que cumplir. Andar como sabios entonces implica, además el versículo 17 dice, para entender cuál es la voluntad de Dios. Y creo que ese llamado a despertar es un llamado personal, ¿no? Porque necesitamos nosotros recapacitar, necesitamos despertar, como dice acá, porque en cierto modo, en algún aspecto estamos todavía durmiéndonos y puede ser que estamos distraídos con las cosas de este mundo y nuestra sabiduría, entre comillas, no es sabiduría, porque esta sabiduría después nos va a llevar a lograr la salvación y adorar a Dios en la parte final, ¿no? Franklin, ¿vas a decir algo? Sí, llama la atención del versículo 12 del capítulo 5, que Pablo tiene vergüenza de hablar de las acciones cuando una persona no anda por el camino que Jesús, ¿no? Que Dios nos está mostrando, ¿no? Una persona que no es sabio anda por caminos que, bueno, traerán vergüenza, ¿no? Y deshonra también. Entonces, andar como sabios, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué la sabiduría divina nos va a llevar a un propósito especial? Los versículos finales, ¿no? Bueno, a partir del versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el verso, entonces el primer punto que aquí nos habla es que es mejor andar sobrios y no embriagados, ¿no es verdad? Y esto significa que nosotros sabemos que el vino, el alcohol nubla nuestra mente y hace que nosotros no andemos y no estemos en conexión con el Espíritu Santo, ¿no? Pero si yo estoy sano, estoy sobrio, entonces voy a saber andar y voy a escuchar voy a sentir la guía del Espíritu Santo en mi vida y voy a andar de acuerdo a esa guía. Pero el otro punto que muestra es el verso 19, donde nos habla de himnos, donde nos habla de cantos espirituales cantando al Señor. Entonces, ahí nos muestra un objetivo espiritual, que estos cantos, estos himnos, que tienen mucho que ver en la adoración a Dios, son parte de la adoración. Es parte de la adoración, tengan un objetivo espiritual, ¿no? Que me lleven a los caminos del Señor.
y tenemos que tener cuidado con eso. Yo escuché hace no muchos días una comparación. Cuando yo escucho todos los días música que no me edifica, no me acerca a Dios, romántica y la música que me puede gustar, escucho 6 días. Cuando llega el 7º día y quiero escuchar alabanzas, ya no me va a parecer muy grato las alabanzas, estos cantos, himnos a Dios, sino me va a aburrir y voy a esperar a que el sábado termine pronto. Pero si yo cada mañana, cada momento estoy escuchando las alabanzas de Dios para espiritualizarme, para acercarme al Señor, entonces cuando llegue el sábado voy a desear estar más con Cristo. Bien, la sabiduría entonces nos va a conducir a adorar a Dios, nos va a conducir también a aceptar esa salvación que Dios nos ofrece de manera permanente. No es tratar de buscar sabiduría para hacer mejores negocios, para ganar más dinero, para ser más importante entre los demás. Eso va a venir por añadidura también, pero la sabiduría divina tiene que ver con salir de las tinieblas, ir a la luz, hacer la voluntad de Dios, y también complementándose, como decíamos, en la adoración a Dios. Algo más, Pastor, Franklin. es importante la adoración. La adoración verdadera es un resultado de una sabiduría, ¿no?, que viene de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros estamos conectados a Dios, a la fuente de la sabiduría, nuestra adoración también será agradable a Dios. Anden como sabios. Ese es el tema que hemos estado conversando. Vamos a una breve pausa y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. La recomendación de Dios a través del apóstol Pablo del capítulo 5 de Efesios es anden como sabios, andar como sabios. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. Por favor, algunas palabras de conclusión. Muchas gracias, Pastor. Bueno, invitamos a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que podamos conectarnos con la fuente de la sabiduría, ¿no?, que es nuestro Dios, todos los días, encomendando nuestra vida siempre en sus manos para que Él nos ayude a tomar las mejores decisiones. Juan Carlos, gracias por estar también con nosotros. ¿Y algunas conclusiones? No, gracias por la invitación y agradecido a Dios. Quiero tal vez terminar leyendo el último verso 20, dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias. Yo creo que Dios nos ha llamado una vez más a la reflexión. Tal vez nosotros hemos estado, después de nuestro bautismo, después de nuestra entrega al Señor, ya no hemos andado como Él desea, pero debemos dar gracias a Dios porque una vez más, mediante esta comparación de cómo andan los necios, cómo son los de afuera y cómo deben andar los cristianos, Dios nos está llamando y nos está invitando una vez más a que andemos con sabiduría. Amén. Y dice el versículo, quiero cerrar con este versículo 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos cada oportunidad, cada momento para pedirle sabiduría al Señor, imitar a Jesús, buscar la voluntad de Dios, adorarlo a Él. De esa manera estaremos andando como sabios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.